Muy buenos días, lo anunciado. Nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con Óscar Andrade, diputado del Frente Amplio, además dirigente del Sindicato de la Construcción. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por Buen venir. día, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo recibió la noticia de la suspensión de las obras en el Antel Arena? A ver, cualquier noticia de suspensión de cualquier obra no es una buena noticia. Nos pasó con el tema de la regasificadora, quizá una experiencia similar. La primera preocupación es la forma, ¿no? Sé que hoy de mañana hay asamblea de los compañeros ahí, es que no hubo un proceso de negociación con todas las partes sociales, en particular con los trabajadores vinculados a la obra, a los efectos de medir el impacto, de saber cuántos trabajadores tienen o no tienen para el seguro de paro, qué trabajadores tiene la empresa posibilidad de trasladar y cuáles trabajadores no, o sea, de medir el impacto, porque yo creo que el anuncio ha sido todo muy confuso, desde planteo de que se va a enlentecer a planteos que se detiene ya, en medio de eso la decisión, o sea, trascendidos de prensa previo. Entonces, yo creo que no. Siempre nosotros trabajamos en la lógica de que los proyectos no se detienen, una vez iniciados no se detengan. Ahora, en el peor escenario de que no hay otra, de que no hubiera posibilidades, fundamentos que no conocemos, en todo caso se colocarán arriba de la mesa posterior, de que hay determinada realidad que hace imposible tomar una decisión, una parte principal es discutir con los que están involucrados a los efectos de que el impacto sea el menor posible, porque yo no sé si todo se evaluó, si se evaluó a fondo. Por ejemplo, a los trabajadores a los que se les rescinde el contrato de forma previa hay que cubrirle el lucro cesante que genera la recesión anticipada. O sea, no sé si se evaluó todos los impactos que genera de tener una obra de estas características. O sea que lo que le molesta más en una primera instancia es la manera y ni siquiera ya entramos a discutir la decisión de fondo. No, en realidad son las dos cosas, pero lo cierto es que la forma hace que sea peor. A ver, a nosotros nos molestó que se detuviera la regasificadora y que el conflicto entre la empresa OA, GNLS y Gas Sayago tuviera la obra detenida, ¿no? También nos molestó que el planteo fuera, acá lo que hay es una discusión de un corte de 150 por unos meses y a la semana nos enteramos de que eso que estaba en la mesa negociándose, que era una reestructura por un par de meses, en realidad era el corte definitivo y que la empresa se iba, decisión que ya estaba tomada. Dame un ejemplo. Se acaba de ir una empresa láctea. Duele que se vaya la empresa láctea, también duele saber que hacía más de un año tenía tomada la decisión y estuvo durante mucho tiempo en una mesa de negociación artificial, porque en realidad la decisión la tenía tomada hace más de un año. Entonces, las dos cosas importan, pero en este caso creo que hay más responsabilidad porque una empresa transnacional que vino a instalarse, uno tiene que tender a que negocie colectivamente decisiones de estas características. Cuando es una política pública, necesariamente tiene que negociar. O sea, ahí es una matriz, tiene que dar el ejemplo de que decisiones que pueden afectar socialmente tienen que tener la mayor cantidad de diálogo social posible. Hay una especie de, no sé si decir desconocimiento, pero por lo menos no se le da importancia a lo que una decisión de estas características termina repercutiendo en la economía de un montón de trabajadores que están desempeñando su tarea. No, yo que sí creo que habría que evaluar con más profundidad. Hay una serie de medidas que están tendiendo a reducir el déficit, el impacto social de esas medidas. Voy a poner un ejemplo. A ver, estas semanas hay cerca de 800 trabajadores vinculados a trabajos para la UTE que producto de los recortes de las inversiones de UTE pasan al seguro de desempleo. Esto pasan esos trabajadores al seguro de desempleo, seguramente, supongamos, la trabajadora que estaba vinculada a una empresa de construcción y que era jefa de hogar y tenía contratado una gurisa para que le cuidara a los hijos, seguramente la gurisa que le cuidara a los hijos deja de ser contratada, o sea, impacta en la dinámica del mercado interno, seguramente impacta en la recaudación. Lo digo que hay que ser muy cuidadoso de evaluar cuánto estas medidas que intentan corregir el déficit fiscal no impacten socialmente y terminen generando mayores dificultades, porque también la dinámica menor inversión, menor actividad, menor recaudación, más déficit, una dinámica que es un círculo perverso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros ahora se va a enviar a fines de agosto el presupuesto nacional. Esperamos que en el presupuesto nacional no se elija por el lado del recorte de las inversiones, porque el papel de las inversiones
pública, privada, pero también pública ha sido un motor de desarrollo. Ya vamos a estar hablando sobre el presupuesto, no quiero irme de lo delante de la arena. Asamblea de los Trabajadores hoy, allí en Ahora, lugar, a esta hora. a esta hora, y la posibilidad eventual de tomar medidas. No, es que las medidas las toman colectivamente los trabajadores, las medidas no se imponen desde arriba. No, Entonces, pero, los primeros con los que hay que discutir es con siempre ellos. hay un contacto previo en el cual uno nota el ambiente que hay si hay una decisión de tomar una medida. Está claro que no parece ser un escenario probable que los trabajadores se vayan tranquilos cada uno para su rancho, ¿no? En la asamblea de estas características, ¿no? De una medida tan drástica como esta, de corte de un día para otro, que además no tiene ningún proceso de negociación previa. Pero repito, la decisión la tienen que tomar los compañeros en la asamblea. No cabe anticipar decisiones que están discutiendo hasta ahora, ¿no? Bien, pero sí la posibilidad de que haya Sí, movilizaciones. lo más probable, a ver, lo más probable es que haya movilizaciones, pero en todo caso es una discusión que legítimamente tienen que tomar los compañeros organizados en el sindicato. ¿Está cuantificado la cantidad de obreros que se están viendo afectados por esto que mencionaba usted, el recorte de inversiones, sobre todo a nivel público? A ver, la inversión pública representa en términos del último periodo un 20-22% de los puestos de trabajo en la industria, más o menos. En algunos momentos ha llegado a una cuarta parte. Esto que en general es así, después tiene realidades particulares que pueden ser más importantes. Por ejemplo, en el departamento de Paysandú, en el departamento de Mina, las inversiones de ANCA fueron centrales. A veces cuando se habla del déficit de ANCA solamente como un estado de cuenta, uno le cuesta que no se incorporen otras cosas. Las inversiones en las plantas de Portland de ANCA en Paysandú y las inversiones en la planta de Portland de ANCA en Mina no solamente hacen atender el déficit, porque esas dos plantas eran deficitarias porque hacía más de 50 años no tenían inversiones, sino que generaron cientos de puestos de trabajo durante años en esas dos localidades y fueron centrales. Lo mismo la planta de biodiesel o las inversiones en las caleras en las caleras en 33 y en la zona del este. Ahora, o acá cerca en la refinería, haber generado que toneladas de azufre que estaban en el oxígeno no estén porque se inició un proceso de sulfurización. O sea, a veces hay que medir todo. Digo, miremos todo, ¿no? Miremos la circunstancia del déficit, pero miremos el impulso que se le ha generado a la economía con 1.000 y pico de millones de dólares de inversión. Entonces, no hay duda que en algunos departamentos las inversiones públicas han sido centrales, porque hay zonas del país, por ejemplo, la costa de Montevideo tiene otro tipo de inversiones, que es la inversión privada inmobiliaria que empuja. Lo mismo en determinado momento en Punta del Este o Maldonado. Ahora, en otros lugares la inversión pública tiene un papel central. Entonces, del punto de vista de la localización del trabajo y el impacto del trabajo a nivel nacional son muy importantes. Medir los impactos de un recorte recién hecho es muy difícil, porque tenemos esto de UTE hoy. Pero ver cómo esto se proyecta... Pero ya de pique hay 800 sí, seguro de UTE. Sí, sí, claro. Por el recorte de inversiones que UTE tenía previsto realizar o que estaba realizando. De 400 a 220, el grueso de esos 220 están vinculados a la central de ciclo combinado, por lo tanto el resto de las inversiones que UTE estaba desarrollando no las puede desarrollar, para poner un ejemplo concreto. Entonces en eso hay que tener cuidado, lo que estamos, me parece que hay que afinar el lápiz en términos de que ajustar la cuenta no genere después una cuenta mayor desde el punto de vista del impacto. Voy a poner un ejemplo. Nosotros fuimos muy críticos de cómo administró el déficit fiscal el gobierno de coalición que encabezó Jorge Valle. Porque la primera medida que toma el gobierno de Jorge Valle una vez asume, creo que el 12-13 de marzo, es un recorte del presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un recorte del presupuesto que estaba destinado del periodo anterior del Ministerio de Vivienda de arriba de un tercio. Y en ese momento Bención lo sostenía en términos de que esto fiscalmente iba a generar una gran solución. El resultado fue que se incrementó la desocupación, hubo menos recaudación producto de menos actividad económica y hubo que hacer un recorte mayor, y después un recorte mayor. Toda esa lógica terminó siendo como el tipo que está cayendo de la colina y para no caerse corre un poco más rápido, y para no caerse corre un poco más rápido, y para no caerse corre un poco, y termina como termina esa historia, más o menos. Nosotros tenemos claro que hay una conducción económica que no es similar a la que hubo en el 2000, pero lo que decimos es que este tipo de medidas puede tener un impacto desde el punto de vista social muy complejo que hay que analizar con mucho detenimiento. Sabe que uno lo escucha a usted y claro, habla obviamente una persona que es del movimiento sindical, pero que también es diputado del oficialismo. ¿Le preocupa que con un gobierno del Frente Amplio la conducción, o por lo menos la realización de obras se esté mirando desde ese punto de vista, simplemente desde el punto de vista de esto genera déficit o no,
¿Y no importa demasiado lo otro? No, es que yo no puedo afirmar eso, porque en realidad no tenemos arriba de la mesa todavía... Bueno, planteó su preocupación porque se tomó la No, decisión sin medir otros No, impactos. pero no tenemos todavía la fotografía general de la conducción económica. O sea, sin saber cuánto va a ir para el Ministerio de Vivienda, para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para el Ministerio de Industria, decir que hay recorte de la inversión sería por lo menos anticipado, ¿no? O sea, nosotros no tenemos todavía la proyección. Sí puedo decir que estos 10 años han sido los 10 años de mayor inversión pública que conoce la historia del país. Esa es una realidad, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuál ha sido el papel del Frente Amplio con respecto a la inversión? Privilegiar la inversión y generar un conjunto de mecanismos que privilegiaron la inversión pública y que privilegiaron la inversión privada no sobre la base del recorte de los derechos laborales. Esa es una realidad grande como un pino. Yo creo que eso es un acierto enorme del Frente Amplio. Entonces creo que el Frente Amplio tiene que seguir contribuyendo a que la inversión tenga un papel central desde el punto de vista del desarrollo económico. Voy a poner un ejemplo. Este debate se dio con mucha fuerza en el año 2008. A fines del 2008, la crisis financiera global, producto de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, generó que el mundo entrara en recesión. En esa lógica, hubo recomendaciones de cámaras empresariales que colocaban la siguiente discusión. Este año hay que reducir las inversiones, reducir el gasto público. Este año no se pueden cumplir con los consejos de salario porque la realidad económica cambió y por lo tanto hay que ir a una lógica salarial más restrictiva. Este año además se quería impulsar una forma de inserción internacional basada en el libre comercio con las economías centrales y ese es el mecanismo de salida. Gobierno 2008-2009 tuvo un camino distinto y no recorta la inversión pública, al contrario, la incrementa para compensar el descenso de inversión privada, no recorta los salarios y por lo tanto el mercado interno fue un factor muy dinámico para la salida de la crisis y además no se embarca en una jugada de inserción internacional que fortaleciera nuestro papel periférico en el mundo desde el punto de vista de la División Internacional del Trabajo. El resultado es que la única economía de América Latina que no entró en recesión fue la uruguaya. O sea, el resultado de una salida heterodoxa a la crisis global en términos de las circunstancias por las que atravesó la economía norteamericana, no fue recesión. Nosotros queremos ver el conjunto de la jugada, porque repito, sería anticiparnos. Pero hoy su miedo es que la salida que se esté encontrando a esta situación no sea la del 2008. Una profunda preocupación sería que entráramos en un ciclo que tuviera como resultado que los indicadores fiscales generaran indicadores sociales de peor nivel, desde el punto de vista del empleo, los ingresos y distribución de la riqueza. Con relación a las pautas de ajuste salarial que se dieron a conocer, ¿qué visión tiene? Yo creo que retroceden con respecto a los lineamientos anteriores. Pero esto creo que no puede ser una opinión. Mira los lineamientos salariales del 2005, fue por 18 meses, después 2006, después los del 2008 y los últimos lineamientos salariales, y en todos uno podía decir, ¿cuáles eran los centros del lineamiento salarial? En primer lugar, lineamientos salariales que garantizaban que el salario real acompañara la inflación y que tenían mecanismos anuales para que el salario real acompañara la inflación anualmente. En este caso tenemos mecanismos que se trasladan a 24 meses para comparar salario con inflación. Por lo tanto, se inicia un proceso de desindexación del salario. O sea, estaba más indexado en las pautas anteriores que en esta, por lo que supone un riesgo mayor de pérdida de salario si la inflación se eleva. En segundo lugar, mirando lineamientos con los otros, en los convenios colectivos anteriores se garantizaba, salvo en circunstancias de crisis, en circunstancias de enorme dificultad, se garantizaba crecimiento del salario que acompañara el crecimiento de la economía. En todas las pautas salariales, creo que la primera era entre 2 y 4 puntos de crecimiento cada 6 meses, en la segunda de 3 a 5% anual. Acordando de memoria, pero muy lejos no ando porque me tocó participar en toda esa ronda de negociación colectiva, tenías una propuesta del Poder Ejecutivo que garantizaba que el salario no solamente acompañara la inflación y la acompañara anualmente, sino que además acompañara el crecimiento de la economía. Si uno mira los 3 escenarios planteados de lineamiento salarial, por ejemplo, si comparás 36 meses hacia adelante con los 36 meses de inflación pasada, ve que de las 3 fórmulas de ajuste salarial, en la de crecimiento más dinámico, que la economía tendría que crecer por encima de un 4% anual, o sea, el sector más dinámico, el que va y va, ¿no? Comparado en esa perspectiva tendría un punto y algo de crecimiento, por lo que el crecimiento del salario no acompaña ni de cerca el crecimiento de la economía, ni hablar las demás fórmulas de ajuste que estarían empatando el salario real al final,
y yo creo perdiendo capacidad de compra en el transcurso. ¿Debería haber margen para cambiar esas pautas? Y me dejás, el tercer componente es, que se ha generado mucha polémica. Yo creo que no hay duda que a un mismo porcentaje de incremento salarial, a un mismo porcentaje de crecimiento de salario anual, ¿no? O sea, vos tenés para agarrar de aumento X, es claro que tu capacidad de compra es mayor si esa capacidad de aumento X la recibís el primer día del año del aumento y la tenés durante todo el año, que si recibís la mitad el primer día, la mitad dentro de 6 meses para llegar a fin de año. Es casi que elemental. Supongamos que nos toca 2.000 pesos de aumento. Ganamos 20.000 pesos los dos y nos toca 2.000 pesos de aumento. Vos recibís los 2.000 pesos de aumento el primer día y yo recibo 1.000 pesos y 1.000 pesos dentro de 6 meses. Vamos a llegar con el mismo nivel de salario. Pero los primeros 6 meses vos vas a tener más plata que yo para gastar. O sea, es evidente que diferir 6 meses parte del aumento es un componente que perjudica la capacidad de compra del salario durante todo el convenio, aunque llegues al mismo nivel salarial. Estos son los componentes que han sido criticados por la central. También en el sentido de que ya los lineamientos salariales anteriores tenían circunstancias de mantenimiento del salario y no crecimiento para sectores que estuvieran en dificultad. Uno mira los lineamientos anteriores y contenían, porque ahora, una cosa es eso, es decir, mirá, si un sector está en dificultad no se le puede exigir crecimiento del salario porque ahí la prioridad es el empleo y está en dificultad el sector. Otra cosa es que si hay un sector en dificultad, el conjunto de la negociación salarial negocia al compás del sector que está en dificultad. Son dos componentes diferentes. Y eso es lo que está pasando ahora con estas pautas. Yo creo que estas pautas están demasiado influenciadas por una circunstancia del riesgo, del problema, de la dificultad. Claro que uno se podría preguntar, si en una economía que va a crecer 12, 15% para los próximos 5 años, que es el escenario que está planteado, el objetivo salarial principal es de mantenimiento en la inmensa mayoría de los casos, de mantenimiento. ¿Cuál sería la política salarial en una economía en estancamiento, que no creciera, o en una economía en crisis o en recesión? Entonces, creo que esas críticas, también la de que el sector que se toma como más sumergido es demasiado reducido, entre 10 y 14.000 pesos nominales. Estamos hablando de trabajadores que cobran ahí entre 9 y 11, 12.000 pesos en la mano. Lo que está colocando ahí como planteo el movimiento sindical es ensanchar la cantidad de trabajadores que se tomen más sumergidos y ahí tener una política de mayor profundidad. Son planteos razonables. Yo no creo que haya un planteo colocado en la discusión salarial que tenga que ser descartado por ser irracional. La central no fue a la mesa a decir, bueno, miren, no sé, 40.000 pesos mínimo para todo el mundo a partir de mañana. Que cualquiera quisiera que esa fuera la realidad salarial, pero no fue con un planteo de esas características. Fue con un planteo de decir que el salario acompañe el crecimiento de la economía para que no pierda participación en el crecimiento de la economía, parece un planteo razonable. Que no se deterioren los mecanismos de indexación del salario, parece un planteo razonable, y que el salario mínimo nacional llegue a 15.000 pesos nominales, lo que son menos de 12.000 pesos en la mano. Parece un planteo sensato desde el punto de vista de la política salarial. ¿Y tiene que haber margen para la modificación de estas pautas? No, yo creo que sí, porque a ver, si se colocaron en la negociación hace una semana, los lineamientos son lineamientos, no son decretos. Pero ¿por qué nos preocupan tanto los lineamientos? Uno puede decir, entre los trabajadores organizados hay distintas realidades. Hay trabajadores que están organizados con sindicatos más fuertes y hay trabajadores que están organizados todavía hoy con sindicatos más débiles. La realidad de la última década de negociación colectiva es que los trabajadores que tienen sindicatos más débiles terminan siempre negociando por las pautas y no pudiendo incorporarle casi nada a las pautas. Los trabajadores que están organizados en sindicatos más fuertes en general terminan construyendo conquistas de negociación colectiva superiores a la de las pautas. Entonces, la preocupación de la central es por los trabajadores, rama de actividad que tienen sindicatos más débiles, que en general terminan colocando su salario en los niveles que van las pautas y no teniendo posibilidad de correlación para mejorarla. Ahora, estas pautas es muy difícil que alguna rama de actividad, algún sindicato, por más débil que sea, pueda firmar, por ejemplo, a ver, fijemos, hay una de los lineamientos que plantea un 9, un 7 y un 7, y hemos tenido porcentajes de inflación superiores a eso. Entonces, firmar una pauta salarial que tiene que después rezar que la inflación baje, está muy complicado. Si pero entonces ustedes claramente entienden que tiene que haber, por lo pronto con el tema del correctivo, una modificación. Ah, claro. Si no, no se puede firmar. No, a ver, pero es que los lineamientos no se firman. Yo lo que estoy diciendo es que... No se puede firmar un acuerdo de esas características. Yo creo que en estas condiciones no se debiera firmar. Ahora,
me parece que dar la posibilidad que pueda semestral o anual, como fueron los convenios anteriores, y que cada rama de actividad elija, no puede ser un tema a principio. No va a haber una debacle económica por eso. Mantener la comparación entre inflación proyectada y salario anualmente tampoco puede ser un drama. Si además estamos diciendo que la inflación, en teoría, se coloca la propuesta de que esto es un escenario en que la inflación baja. Bueno, si la inflación baja, este correctivo va a ser mínimo, ¿no? Por lo tanto, un correctivo mínimo no puede generar ningún desequilibrio económico, pero genera otra certeza al trabajador de no ser el que pague si la inflación sube. Porque ¿cuál es el escenario que tenemos hoy? Si se firma en estas condiciones un ajuste salarial, tenemos que, si la inflación sube, al empresario al año no le complica, al Estado no le complica, el que le va a complicar es al trabajador que va a perder capacidad de compra del salario. Entonces, no parece sensato que una variable que el trabajador no maneja, porque un trabajador no puede manejar que la inflación baje, ¿no?, la termine pagando el salario. Pero el gobierno dice que no está dispuesto, o por lo menos se plantea como que no hay disposición a modificar las pautas. Bueno, si no hubiera disposición, se hubieran aplicado las pautas y no hubiera más negociación. Por algo se pidió un cuarto intermedio de una semana para escuchar alternativas. Entonces, yo no creo que la postura sea tan cerrada. Ahora, es más, me parece que lo más inteligente es abrir a distintas alternativas. No sería la primera vez que se colocan arriba de la mesa, mantener estas pautas de repente y colocar otras posibilidades de variantes económicas. De hecho, tuvimos varios lineamientos que tenían... Claro, tuvimos lineamientos en que tenemos escenario A, para ajustes semestrales, tal esquema de negociación colectiva, para ajustes anuales, tal esquema de negociación colectiva, tal fórmula de indexación o desindexación. Tuvimos en las últimas pautas salariales posibilidad de ajustes nominales o ajustes ajustados por IPC. O sea, no sería la primera vez que esta misma conducción colocó distintos menús para hacer más flexible también la negociación, sobre todo hasta para darle más flexibilidad al gobierno cuando tenga que después firmar. Porque supongamos que un sector no tiene acuerdo y el gobierno entiende que ese sector que no tiene acuerdo, las demandas laborales colocadas ahí eran demandas justas. Ahora, quedó con un solo instrumental para aplicar en caso de que no haya acuerdo, que son las pautas estas, ninguna otra. Entonces, si el gobierno después tiene que firmar, lo anuncian las propias pautas, tiene que firmar sobre este esquema de pauta salarial, aunque quizá entienda que en ese sector de actividad no hubo voluntad específica del sector empresarial para negociar y se recostó a las pautas porque entendió que les convenía. Bueno, tener un diferente menú de orientación salarial ayuda a hacer más flexible la negociación. Oscar Andrade, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en A Telebuendía. ustedes por la invitación. La pausa y enseguida seguimos con más información.